Hola chicos, en este video vamos a continuar con el tema que vimos el viernes acerca de neurotransmisores. Continuando con el tema tenemos ahora la serotonina, también llamada 5-hidroxitriptamina. Lo van a encontrar por las siglas 5-HT. Esta serotonina es sintetizada también en el sistema nervioso central, como todos los neurotransmisores que hemos visto hasta el momento, específicamente en las neuronas de los núcleos del RAF, ¿no? Recuerden que hemos visto ya algunos neurotransmisores sintetizados en lugares especiales del sistema nervioso central, ¿no? Como por ejemplo la dopamina, en las sustancias negras, ¿no? En el área tegmental ventral también tenemos, por ejemplo, la noradrenalina en el locus cerúleo, ¿ya? En este caso tenemos la serotonina a nivel de los núcleos del RAF. Y también la serotonina cumple un papel muy importante a nivel del sistema digestivo, ya que es sintetizada por células enterocromafines del tracto digestivo y media lo que es la motilidad digestiva. Aquí aumenta la motilidad. Ya vamos a ver por qué aumenta, porque obviamente seguro se acopla a receptores excitatorios, ¿no? Como ya hemos visto, y ahí ustedes deben saber. Ya por ahí vamos a ver sus receptores también de serotonina. Y también se encuentra almacenada en plaquetas, mediando lo que es la vasoconstricción, que esto lo vamos a ver en el capítulo de hemostasia. Entonces aquí tenemos lo que es las vías serotoninérgicas a nivel de los núcleos del RAFE. Lo podemos encontrar aquí desde el tallo encefálico, ¿no? Aquí se proyectan las neuronas de los núcleos del RAFE hacia distintas partes del sistema nervioso central, de nuestra corteza cerebral. Y de esa manera, por ejemplo, se median algunas funciones como son en la vigilia, el sueño o también en la regulación de nuestras emociones, ¿no? La serotonina se dice que es la hormona de la felicidad, ¿no? Ya que cuando falta serotonina, por la teoría de las monaminas que vamos a ver en depresión, ocurre lo que es la depresión, ¿no? Esta enfermedad que afecta cada vez más el mundo. Ahora tenemos lo que es la neurotransmisión de la serotonina, como ya hemos visto en todos los neurotransmisores hasta ahora, ¿no? Cada uno tiene su neurotransmisión. Esta serotonina viene a partir del triptófano, ¿ya? Recuerden el valetreltri, el triptófano también es un aminoácido esencial. Ya hemos visto los neurotransmisores que la mayoría vienen de aminoácidos, ¿no? En este caso la serotonina viene del triptófano de la dieta, ¿no? Este triptófano se convierte al 5-hidroxitriptófano por la triptófano hidroxilasa, y luego ya tenemos lo que es la serotonina por acción de la aminoácido aromático descarboxilasa, ¿no? Y aquí tenemos ya la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Esta 5-hidroxitriptamina o serotonina ya va a tener distintas vías, ¿no? para la comunicación mediante su acción sobre distintos receptores, ¿no? Tenemos aquí, en primer lugar, su acción sobre autorreceptores, ¿no? Propios receptores que regulan la liberación de lo que es la serotonina, ¿no? Y al ser autorreceptores, nosotros dijimos que todos los autorreceptores están acoplados a proteína GI, ¿no? Si recuerdan, ¿ya? Ahí empezamos viendo, ¿no? Estos son los receptores 5-HT1 básicamente. Y entre los 5-HT1 tenemos familias, ¿no? También tenemos por ahí el 5-HT5, ¿ya? Por ejemplo, acá dentro de los 5-HT1 tenemos el A, B, C, así hasta el F, por ejemplo, ¿ya? Tenemos subtipos que vamos a ir viendo. Y estos son acoplados a proteína GI. También, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Cuando se libera acá en el terminal axónico la serotonina, acá sus distintos receptores, ¿no? Tenemos acá los 5-HT1, como les digo, que tenemos del 1A, B, C, D hasta el F, ¿ya? Y el 5-HT5 también es que se acopla a proteína GI, como les dije, ¿ya? Y por lo tanto va a inhibir a una adenilato ciclasa. También tenemos que actúa sobre receptores 5-HT4, por ejemplo, que están acoplados a una proteína GS. 4, 6 y 7 están acoplados a proteína GS.
Como les dije aquí en los receptores de serotonina en la clase de comunicación celular, solamente es necesario que se aprendan los receptores que van del 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Porque son en total hasta el 7, ¿ya? Pero solamente importa el 1, 2, 3 y 4, que son los que más vamos a ver, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, que actúa sobre los 5HT2. Estos 5HT2, que también hay subtipos, ¿no? Están acoplados a proteína GQ. Todos están acoplados a proteína GQ, no importa el subtipo, ya sea A, B, C del 2, pero todos los del 2 están acoplados a proteína GQ. Entonces, como está acoplado a proteína GQ, va a mediar lo que es la activación de una fosfolipasa C que libera el IP3 y el diacilglicerol a partir del PIP2, ¿no? ¿Ya? Y el IP3 aumenta lo que es el calcio, ¿no? Y el diacilglicerol activa una PKC, ¿no? Una proteína quinasa dependiente de calcio, ¿no? Y como vemos aquí, depende de calcio, ¿no? Y media las distintas acciones. Por ejemplo, estos 5HT2, por ejemplo, lo podemos encontrar a nivel del tubo digestivo, ¿ya? Porque es GQ. Y ahí vamos a ver después eso. ¿No? Y también media lo que es la apertura de canales de calcio para que siga aumentando el calcio, ¿no? Siempre recuerden, proteína GQ con calcio. Ya, bueno, acá también tenemos que activar una fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es una fosfolipasa diferente a la fosfolipasa C beta que les dije. La fosfolipasa A2 se encarga de retirar lo que es el ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana. Y este ácido araquidónico después va a seguir vías en lo que es la inflamación, ¿no? Dependiendo si se activa por una ciclooxigenasa o una lipoxigenasa, que ya vamos a ver en su respectivo momento en el tema de AINES, ¿ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya. La serotonina también puede sufrir una recaptación, ¿no? Su recaptador, el recaptador de serotonina es el CERT. Y ahí también vamos a tener fármacos que actúan sobre este CERT que vamos a ver en depresión, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y una vez que se libera, la serotonina se puede recaptar, ¿ya? Y entonces si se inhibe este CERT, lo que vas a hacer es que aumente la serotonina a nivel de acá, del espacio sináptico, ¿no? Y de esa manera aumenta la serotonina en los pacientes con depresión que tienen menos cantidad de serotonina, ¿no? Y una vez que se recapta, la serotonina puede ser degradada por la monoaminoxidasa A. ¿Ya? Recuerden que la monoaminoxidasa A es inespecífica, la puede degradar a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, ¿ya? Pero la B solamente es de dopamina, ya si recuerdan. ¿Ya? Y ahí se degradan sus metabolitos. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, la serotonina, cuando se libera, puede tener acción acá, por ejemplo, en la microglia, ¿no? Para estimular lo que es la lo que es la actividad inmunitaria de la microglia, ¿no? Este es el macrófago del sistema nervioso, el sistema nervioso central. Ya la serotonina también puede tener otra acción aquí en lo que es los astrocitos, ¿ya? Para la liberación de factores de crecimiento, como dice acá, ¿no? Para la liberación de glucosas, de aminoácidos, ¿ya? La liberación de nutrientes por parte del astrocito. Son funciones que no se ven mucho, ¿no? En los capítulos de farmacología y fisiología, ¿no? Ahorita vamos a hacer énfasis en lo que sí les van a preguntar. También la serotonina puede actuar sobre los oligodendrocitos, ¿no? Estimulando la síntesis de mielina. ¿A nivel de qué? Del sistema nervioso central, no se olviden, ¿ya? Oligodendrocitos. Y célula de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico. No se olviden nunca esa parte. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, nada más. Y acá está lo que les mencionaba de serotonina, ¿no? Que la liberación de serotonina puede actuar sobre autorreceptores presinápticos, ¿no? Inhibiendo la liberación de más serotonina. O la serotonina también puede, su liberación, ¿no? Actúa sobre autorreceptores, pero somatodendríticos, ¿no? También inhibiendo lo que es la liberación de este neurotransmisor. Ya, y si recuerdan, también vimos ahí lo que es la interacción con el sistema noradrenérgico, ¿no? Con la interacción con el locus cerúleo, ¿no? Para lo que es la depresión. Ahí tienen que revisar nuevamente el video de comunicación celular, ¿no? Que vimos en su momento.
En algún momento igual lo podemos ver nuevamente esa parte para lo que es el mecanismo de depresión, ¿no? Donde baja la serotonina. En la depresión baja la serotonina y baja la norepinefrina, ¿ya? La norepinefrina o noradrenalina. ¿Ya? Esas dos bajan. Y ahora sí, como les digo, vamos a los receptores, que es lo importante de este neurotransmisor, ¿ya? De esta serotonina, esta hormona también, ¿no? La serotonina actúa sobre 7 distintos tipos de receptores, ya son 7. Y en cada uno, en algunos todavía se dividen más y se generan subtipos de receptores. Pero tenemos que aprender principalmente estos 4, ya, hasta acá. Estos 4 de acá, los 4 primeros receptores, ya. No es necesario que se aprendan los subtipos tampoco, ya. Bueno, en algunos casos sí, no, ahorita vamos a ver en migraña, por ejemplo, pero lo normal es que sepan del 1, el 2, el 3 y el 4. Ya, esos 4 nada más. Entonces tenemos el 1, el que funciona como autorreceptor, ¿ya? Entonces está acoplado a una proteína GI, todos los 1 están acoplados a proteína GI, hasta el F. Y disminuyen lo que es la acción de la adenidato ciclasa, entonces disminuyen el AMP cíclico y funcionan de tipo inhibitorio, ¿no? Recuerdan el AMP cíclico, en el músculo liso funcionaba como un relajante, ¿no? El aumento del AMP cíclico. Si disminuye el AMP cíclico del músculo liso, se contrae el músculo liso. En la neurona es diferente. En la neurona lo que hace el AMP cíclico, el aumento del AMP cíclico, es excitar a la neurona. Pero una disminución del AMP cíclico en la neurona va a hacer lo contrario, ¿no? Inhibir a la neurona. Va a hacer que la neurona se inhiba. Entonces, todos estos receptores van a mediar la inhibición de las neuronas, ¿no? Los de la familia 5HT1, ¿ya? La localización lo pueden ver ahí, ya lo vamos a especificar algunos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, los 5HT1D, que los encontramos en los vasos craneales, que es importante para el mecanismo de la migraña que ahorita vemos, ¿ya? Los 5HT1D y los 1B también, que se acuerden. 1B, 1D, ¿ya? Incluso 1F también, que recuerden para la migraña, ¿ya? Pero importante es que sepan que son acoplados a proteína GI, ¿ya? Son autorreceptores. Y también la importancia de sus agonistas en la migraña, por ejemplo, el sumatriptán. El sumatriptán es un fármaco antimigrañoso. Los triptanes en general, ya los triptanes, es pregunta de examen. Preguntaron fármacos usados para el tratamiento contra la migraña, los triptanes, ¿ya? El principal que más se usa, el sumatriptán, ya que son agonistas del receptor 5HT1, ¿ya? Por lo tanto son fármacos que van a inhibir a las neuronas, ¿no? Y vamos a ver que hay otros mecanismos mediados por estos triptanes, ¿ya? Van a generar lo que es una vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? Porque les dije que en el músculo liso de los vasos sanguíneos, por ejemplo, la disminución del AMP cíclico causa lo contrario, ¿no? Causa vasoconstricción, ¿no? El aumento del AMP cíclico causaría relajación, pero como estamos viendo aquí, va a disminuir, ¿no? Porque están acopladas proteínas GS. Disminuye el AMP cíclico, entonces hay contracción, ¿ya? Vasoconstricción de los vasos. Ahorita tenemos esa parte en la migraña, ¿ya? Los 5HT2, como les dije, están acoplados a proteína GQ, ¿ya? Todos los subtipos, ¿ya? Por lo tanto van a aumentar el calcio. Ya lo encontramos, por ejemplo, aquí en las plaquetitas, ¿ya? Para la contracción. Se liberan de las plaquetas y permiten la vasoconstricción. El músculo liso también para la contracción, ¿ya? Básicamente eso. Fármacos de acá no importa, ¿ya? Luego tenemos los 5HT3. Estos son muy importantes, los 5HT3. Ya son muy importantes porque lo encontramos a nivel del área postrema. Y estos 5HT3, cuando son estimulados en el área postrema, generan lo que es el vómito. Ya vamos a ver en digestivo, en la parte de vómito. Entonces se usan fármacos que sean antagonistas de esos 5HT3 para disminuir lo que es la náusea, el vómito, ¿ya? Y eso más que todo se usa en los pacientes, por ejemplo, que tienen tratamiento con quimioterapia, ¿ya? Pacientes en los que está aumentada la acción de estos 5HT3. Y hay fármacos que inhiben, son antagonistas 5HT3, ¿ya? Inhiben el vómito, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es acá el ondansetron,
Ya el ondansetron preguntado, inhibidor del 5-HT3 usado para evitar vómitos. Ya esos son antagonistas, el ondansetron. Bien, y por último tenemos los 5-HT4. ¿Ya? Los 5-HT4, que es importante porque lo vamos a encontrar a nivel del tracto digestivo. ¿Ya? Estos van a ser acoplados a una proteína GS. ¿Ya? No se olviden. Los 5-HT1, GI. 5-HT2, GQ. ¿Ya? 5-HT3 es está acoplado a es un canal, ¿ya? Canal iónico regulado por ligando, ¿ya? Regulado por ligando. En este caso el ligando, ¿cuál es? La serotonina, ¿ya? El 5-HT3. No les dije eso, pero es iónico, ¿ya? Y va a permitir el paso de iones. ¿Qué iones? Le hemos visto esto, ¿no? En comunicación celular. Permite el paso de lo que es sodio y también de calcio, ¿ya? Entonces va a tener un efecto excitatorio, ¿no? Como ya saben, ya hemos visto en potencial de acción. Y los 5-HT4 van a estar acoplados a proteína GS, por lo tanto van a aumentar el AMP cíclico, ¿ya? El AMP cíclico. La mnemotecnia aquí, bueno, la mnemotecnia que yo siempre recordaba era así, ¿no? IQ, IQ ligando, IQ ligando S, ¿ya? IQ ligando S, así me acordaba siempre el 1, 2, 3 y 4, ¿ya? IQ ligando S. 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4. IQ ligando S. Así me acordaba siempre. Ya. Todos los 5-HT4 lo encontramos principalmente lo que es en el tracto digestivo. ¿Ya? Aquí va a estimular la, la motilidad. ¿Ya? Por ahí tenemos algunos fármacos en digestivo cuando llegamos a parte. Y ahí los demás no importan, ¿no? Que se lo aprendan el 5, el 6, el 7. El 5, por ejemplo, se acopla a la proteína G, ¿ya? El 6 se acopla a la proteína GS y el 7 también a proteína GS. Aquí vamos a ver nuevamente lo que ya les he dicho, ¿no? 5-HT1 acopla a la proteína G, disminuye los niveles intracelulares de AMP cíclico, por lo tanto va a inhibir a las neuronas, ¿no? O también puede mediar lo que es una vasoconstricción, ¿no? Porque la disminución del AMP cíclico en el músculo liso, vasoconstricción en músculo liso, ¿ya? La disminución del AMP cíclico en el músculo liso causa vasoconstricción. El aumento del AMP cíclico en el músculo liso causa vasodilatación, ¿no? Por relajación. En el músculo liso, vasos sanguíneos. 5-HT2 está unido a proteína GQ, ¿ya? Por lo tanto va a aumentar el calcio, ¿ya? A través del mecanismo de señalización que ya les he explicado, ¿no? El 5-HT3 es un canal de sodio, potasio y de calcio, ¿no? Les mencionaba, operado por ligando. ¿Cuál es el ligando? La serotonina. Causa la despolarización de la membrana, ¿no? Causa lo que es el potencial de acción, ¿no? Es excitatorio también, ¿no? Porque ingresan iones positivos. ¿Ya? Y el 5-HT4, que es acoplado a proteína GS, regula lo que es el aumento del AMP cíclico, ¿no? Activando la adenilato ciclasa. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. Aquí está. Tenemos algunos efectos fisiológicos de la serotonina, ¿no? A través de sus receptores. Les decía que la serotonina la encontramos en demasiadas cantidades. Principalmente la mayor reserva de serotonina es el tubo digestivo, ¿ya? Es pregunta también, ¿ya? Mayor cantidad de serotonina en el tubo digestivo, ¿ya? Tubo gastrointestinal. Ahí la encontramos principalmente. ¿Qué hace aquí? En el tubo digestivo activa la motilidad intestinal, ya es estimulante de la motilidad. Por eso es que actúa sobre 5-HT2, ¿no? El 5-HT2 es proteína GQ, ¿no? Para la contracción ahí del músculo del intestino, ¿no? Para que aumente la motilidad. Cuando hay contracción, aumenta, ¿no? el peristaltismo. También encontramos los 5-HT4, ¿no? Que son GS. Igual son excitatorios, ¿no? Excitatorios ahí de las neuronas, ¿no? De los plexos entéricos, ¿no? Los plexos submucosos también que tenemos por ahí. La regulación del sueño y la vigilia que les dije. Estimula la secreción de corticotropina o ACTH, ¿no? A través de 5-HT4, es GS, ¿no? La contracción de la musculatura lisa vascular a través de su receptor ligado a proteína GQ, ¿no?
también eso es importante. Va a mediar lo que es la vasoconstricción en vasos craneales y vasos de las meninges, ¿ya? Vasos de las meninges. A través de los receptores 5HT1B y 5HT1D, ¿ya? Estos están anclados a proteína GI, ¿no? Por lo tanto, van a disminuir el AMP cíclico y esa disminución de AMP cíclico, como les repito nuevamente, es lo que causa la vasoconstricción de estos vasos craneales. Ya también tenemos un efecto de inotropismo y cronotropismo positivos, es decir, aumenta la contracción y la frecuencia cardíaca a través de receptores 5HT4, la agregación plaquetaria y vasoconstricción a partir de receptores 5HT2, el náusea y vómito que les decía con los receptores 5HT3, ¿no? Si se estimulan estos receptores, te da vómitos a nivel del área postrema, no te olvides. El área postrema donde no encontramos barrera hematoencefálica, ¿no? Ahí, a nivel del área del gatillo del área postrema. Ahí hay muchos 5HT3. Si se estimulan, te causa náusea y vómito. Si se inhiben con los fármacos, como te dije, el ondansetron, por ejemplo, ya se inhibe lo que es el vómito. Bien, ahora pasamos a esta parte chiquita de serotonina que te preguntan en la primera unidad de farmacología, ¿ya? Entonces, para la primera unidad. Ya con esto casi terminamos todos los temas de primera unidad, ¿ya? De fármaco. Tenemos la migraña, ¿ya? La migraña, por definición, es un trastorno neurovascular incapacitante, ¿ya? Ese trastorno neurovascular incapacitante se va a manifestar con ataques recurrentes de cefaleas pulsátiles de localización unilateral, muy variables, ¿ya? Es decir, en un solo lado de la cara, y son dolores pulsátiles, ¿ya? Sientes que se te sale el ojo, ¿no? A veces no te duele demasiado la cabeza. Y a veces incluso te dan ganas de vomitar, tienes náuseas, a veces ves luces, ¿no? Porque esas manifestaciones tienen su origen a nivel de distintas partes de la corteza cerebral que vamos a ver ahorita en la fisiopatología, ¿ya? Es más prevalente en lo que es las mujeres que los hombres. Es una sensación bien horrible de la migraña y es desencadenado por distintos estímulos que ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces acá tenemos la fisiopatología. Tenemos en primer lugar un desencadenante. Este puede ser psicológico, ambiental, neuroquímico, ¿no? Algunas sustancias por ahí que pueden liberar, ¿ya? O neuroendocrino. Cualquiera de estos desencadenantes, en primer lugar, va a causar lo que es la dilatación de los vasos intracraneales cerebrales, ¿ya? Y justamente esa dilatación es lo que te causa el dolor, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que te causa el dolor, porque empieza a apretar ahí, elevar la presión intracraneal, y entonces altera lo que es la membrana neuronal, y por ahí se estimulan más las neuronas, ¿no? Y a veces se estimulan neuronas, por ejemplo, de la corteza visual, ¿ya? Entonces, o del área visual primaria, ¿no? Entonces se produce lo que es una área con migraña con aura, ¿ya? Migraña con aura. O a veces también te puedes empezar, tienes una migraña, un ataque de migraña, y empiezas como a sentir olores medio raros, ¿no? Ya, es como una convulsión casi, pero es menos, ¿no? También es del tipo excitatoria, ¿no? Se estimula por ahí la corteza, el área olfatoria, y ahí empiezas a sentir algunos olores por ahí. Ya, esa dilatación de los vasos intracraneales, extracerebrales, causa lo que es una activación del trigémino. Ya se activa lo que es el trigémino, que es el principal nervio que lleva la sensibilidad de la cabeza, ¿no? En este caso va a llevar un estímulo doloroso, ¿ya? Entonces se activa el trigémino y se liberan neuropéptidos. ¿Qué neuropéptido se libera? Este es el trigémino, ya es la terminación nerviosa del trigémino. Entonces el trigémino se activa por la dilatación de los vasos craneales, ¿ya? Y libera lo que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ya el CGRP. Ese de acá se une a un receptor aquí acopla la proteína GS dentro del músculo liso de los vasos sanguíneos, ya de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos ya son de las meninges, ya son vasos sanguíneos más profundos, ya de las meninges. Entonces el péptido relacionado con el gen de la calcitonina se une a su receptor acopla la proteína GS. La GS aumenta el AMP cíclico, ¿no?
Y a través de la PK, ese aumento del AMP cíclico en el músculo liso del vaso sanguíneo meningio causa la vasodilatación, como ya sabemos, ¿no? Hay vasodilatación. Y eso hace que siga aumentando el diámetro de los vasos, entonces te empieza a palpitar, ¿no? La cabeza por esa vasodilatación que hay, ya por la liberación de estos neuropéptidos, como es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, muy preguntado en la migraña, ya te lo van a preguntar quizás, ¿no? ¿Cuál es el neuropéptido relacionado con la migraña? Este de acá, ¿ya? El péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y ahí justamente hay unos fármacos, ¿no?, que inhiben la liberación de esos neuropéptidos. ¿Cómo lo hacen? Hay, por ejemplo, lo que te dije, los receptores 5-HT1 que son inhibitorios, ¿no? Estos receptores están muy presentes en la terminación nerviosa del trigémino, ¿ya? Entonces acá se une un fármaco agonista de estos receptores 5-HT1 B y D en este caso, que son los que se encuentran a nivel de, de la terminación nerviosa del trigémino. Entonces se une los triptanes, que te dije, los triptanes, se une aquí y estimula estos receptores, porque estos son agonistas, ¿ya? Son agonistas. Estimula los receptores 5-HT1 y entonces, como es acoplar proteína GI, ¿no? Porque el 5-HT1, ¿qué hace con la neurona? La inhibe, ¿no? Y entonces se disminuye la liberación de este péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Ya no se libera, entonces no se da lo que es la vasodilatación de los vasos meningios, que es el siguiente paso, ¿no? Activación del trigémino, liberación de neuropéptidos e inflamación neurogénica por dilatación de los vasos de las meninges, ¿ya? Esa dilatación misma de los vasos de las meninges causa lo que es la extravasación de proteínas plasmáticas, la activación de plaquetas, la granulación de mastocitos. Y se da lo que es una sopa inflamatoria ahí, ¿ya? Se libera más moléculas inflamatorias, ¿ya? A nivel de los nervios del trigémino, ya por aquí. Se supone que por aquí hay más nervios del trigémino, ¿no? Inervando acá esta esta fibra muscular lisa, ¿ya? Se da lo que es la liberación de factores proinflamatorios. Esos factores proinflamatorios son, por ejemplo, la bradykinin y la histamina. Y en especial la bradykinin, bueno, la histamina también, lo que hacen es disminuir el umbral del dolor, que les dije, ¿no? Disminuyen el umbral del dolor. Y en una inflamación se disminuye el umbral del dolor, por lo tanto es más fácil llegar al dolor, ¿ya? Y entonces hay una mayor sensibilidad de las fibras nerviosas, ¿no?, que les mencioné, porque disminuye el umbral doloroso. Hay una mayor transmisión del dolor, ¿no?, con la disminución del umbral respectivo. Y acá está la vía trigémino-vascular, muy implicada en lo que es la fisiopatología de la migraña, ¿ya? Tenemos ya que ocurre la vasodilatación aquí de los vasos. Hay una dilatación de los vasos de las meninges, ¿no?, por activación del trigémino, liberación de neuropéptidos, ¿no? Aquí, como vemos aquí, el trigémino libera acá los neuropéptidos, en este caso el péptido relacionado con gen de la calcitonina, y media lo que es la vasodilatación de estos vasos meningios, ¿ya? Estos vasos meningios también tienen en su membrana, en su membrana de la fibra muscular lisa, tienen receptores 5-HT1B, ¿ya? Entonces el sumatriptán o los agonistas de estos receptores 5-HT1 lo estimulan, ¿ya? Y si lo estimulan, entonces como estos están acoplados a proteína GI, ¿ya?, va a disminuir el AMP cíclico si están siendo estimulados por el sumatriptán, ¿ya? Es el fármaco que se usa para disminuir la migraña, ¿no? Entonces, si baja el AMP cíclico, ¿qué pasa con el músculo liso del vaso sanguíneo? Se va a contraer, ¿no? Entonces hay una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción te ayuda, pues, porque en la migraña hay una vasodilatación de los vasos de las meninges. Y esa vasoconstricción hace que te disminuya un poco el dolor, pues, por vasoconstricción. ¿Qué más hace el sumatriptán? Tenemos también que, les decía, ¿no?, que el trigémino también tiene receptores inhibitorios, ¿no?, en este caso el 5-HT1. Ese receptor inhibitorio, el 5-HT1, es estimulado también
por el sumatriptán. Entonces, si se estimula con el sumatriptán, ¿ya? Hace lo que ya les he mencionado arriba, ¿no? Que se inhibe el nervio trigémino. ¿Por qué? Porque también está acoplada a la proteína GI. Y el GI disminuye el AMP cíclico. Y la disminución del AMP cíclico en las neuronas causa lo que es una inhibición neuronal. Entonces ya no se libera el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿ya? Y ya no hay vasodilatación, ¿no? Hay vasoconstricción, ¿ya? Tanto de vasos arteriales como venosos, meningios, ¿ya? ¿Cuál es el otro sitio de acción de los sumatriptanes? Entonces tenemos que el estímulo doloroso ya digamos que viaja ya por el trigémino. Llega al ganglio del trigémino y ya llega aquí a nivel cervical, de los nervios cervicales, C1, C2 como dice aquí. Y por una sinapsis del tipo excitatoria acá con glutamato, ¿ya? Acá se libera glutamato, pues. Se libera glutamato desde estos nervios cervicales acá a estos nervios que conducen el dolor, ¿ya? El dolor. ¿Hacia dónde? Hacia, ya sabemos, ¿no? Al núcleo ventral posterolateral del hipotálamo, ¿no? Ya sabemos eso del dolor que lo han visto en la anatomía, pero también lo vamos a ver nuevamente, ¿no? Eso es a nivel del trigémino. Entonces se libera glutamato y te duele, pues te duele, ahí se estimula el centro del dolor. Ya llega después del tálamo al área somatestésica primaria, ¿no? Áreas 3, 1, 2 de Brodmann, ya si te acuerdas. Bueno, pero entonces se estimula el dolor. Pero ¿cómo hacemos para inhibir? Nuevamente acá estimulamos con el sumatriptán estos receptores inhibitorios 5-HT1 plus la proteína GI. Entonces evitamos que se libere glutamato, ¿no? Porque inhibimos la comunicación neuronal que hay a este nivel, ¿no? Inhibimos que se libere glutamato. Ya no se libera glutamato, entonces de esa manera también se puede inhibir el dolor. Entonces los triptanes actúan a diferentes niveles, ¿no? En primer lugar, inhiben acá la liberación del péptido relacionado con el gen de calcitonina, ¿ya? Estimulando 5-HT1D de los vasos meningios. Ya no se libera, entonces no hay vasodilatación. Otra forma es estimulando el 5-HT1B del músculo liso de los vasos meningios, ¿ya? De esa manera disminuye el AMP cíclico y esa disminución causa vasoconstricción. Y la última forma es estimulando acá los 5-HT1B de IF, ya de neuronas aquí centrales que median la sinapsis excitatoria, ¿no? Para que se dé lo que es la vía del dolor. Ya llega hasta el hipotálamo el impulso. Perdón, hasta el tálamo, ¿no? El tálamo, el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ya? Inhiben esa sinapsis excitatoria. Ya no se libera glutamato porque se estimula acá esta inhibición mediada por los receptores 5-HT1. ¿Ya? Y de esa manera actúan los triptanes. Acá tenemos los triptanos, ¿no? Mecanismo de acción son agonistas 5-HT1B, 5-HT1D y 5-HT1F, ¿no? Como viste aquí. Todos son acoplados a proteína GI, ¿no? Todos estos receptores, ¿no? Entonces los triptanos son agonistas de estos receptores, listo, ¿no? Que se usa. Su uso terapéutico más que todo en tratamiento de la migraña aguda, cefaleas sin brotes, racimo también se le llama, eso lo van a ver ya más en y patología de las cefaleas, por ahí que hay un montón de significación. La vía de administración que es oral, no todos los triptanos son orales. También tenemos vía inhalatoria para solamente el sumatriptán y el solmitriptán. Subcutáneo solamente el sumatriptán. ¿Ya? El sumatriptán, que es el principal, como les he dicho, es el fármaco prototipo, ¿no? Contra la migraña, ¿ya? Efectos adversos de estos fármacos, tenemos que la actividad 5-HT1B puede causar broncoespasmo coronario, ya que también encontramos estos receptores, ¿ya? A nivel de los vasos coronarios, ¿ya? Y aquí también puede ser una vasoconstricción, entonces puede haber un broncoespasmo coronario y puede haber un dolor de tórax, ¿no? Una angina del pecho, ¿no? Por el cierre, una vasoconstricción de las arterias coronarias, ¿no? Va a haber rubor, hipertensión, náusea y vómito. Ya esos son otros efectos de los triptanos. Ya. Contraindicaciones, no se los puede dar en pacientes con enfermedad de arterias coronarias o angina, ¿no? Justamente por ese broncoespasmo que puede haber, ¿no? Broncoespasmo coronario. ¿Ya?
broncoespasmo coronario y vasoespasmo coronario también, ¿ya? No solo broncoespasmo, sino vasoespasmo también, ¿ya? Broncoespasmo ahí ocurre porque también contraen los bronquios, ¿ya? Y eso aprieta también por ahí las arterias que irrigan al corazón, ¿ya? Otros procesos patológicos regulados por la serotonina, tenemos ya algunas cositas, las he dicho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Que disminuye la actividad serotoninérgica. Pero, por ejemplo, ¿en qué otras patologías disminuye también esta actividad de la serotonina? En la bulimia nerviosa también disminuye. En la bulimia nerviosa, la demencia también va a disminuir la serotonina. En el Alzheimer, ¿ya? El Alzheimer también no solamente baja acetilcolina, también puede bajar serotonina, ¿ya? Por eso los pacientes con Alzheimer a veces están tristes por ahí, ¿no? Son más irritables. El alcoholismo también. En el alcoholismo va a haber lo que es una disminución, también va a causar agresividad, el humor negativo de las personas alcohólicas. La ansiedad aumenta lo que es la serotonina, ¿no? Ya también mucha serotonina te causa ansiedad, ¿ya? Muy, muy así, muy pendiente, muy activo, ¿no? De todo, preocupado, ¿eh? Mucha serotonina también, ¿ya? Síndrome carcinoide también aumenta lo que es la actividad serotoninérgica, ¿ya? Ese es lo que le pasa a los pacientes con cáncer, ¿no? Les aumenta ahí la serotonina. Y ahora tenemos el siguiente neurotransmisor y vamos a acabar. Vamos por la histamina ahora, ¿ya? Ese también no tiene mucha actividad como neurotransmisor, ¿ya? Está presente en neuronas del hipotálamo. Más tiene actividad como lo que es un mediador local, pero también se estudia acá la histamina. Como mediador local se encuentran mastocitos y basófilos y desempeñan una función en la respuesta alérgica inmediata, como ya sabemos, ¿no? La respuesta alérgica. Forma parte de los mediadores preformados, ¿no? De los mastocitos. Ya está formada la histamina, ¿ya? También la encontramos en células enterocromafines del estómago, o también llamadas células similar a enterocromafin del estómago, ¿ya? Las llamadas SL, célula similar a enterocromafin del estómago. Aquí activan lo que es la producción del ácido gástrico a través de un receptor, el H2, ¿ya? Entonces, el H2 es acoplado a proteína GS, por ejemplo, estimula la secreción del ácido gástrico, ¿ya? Porque aumenta la actividad de la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, ¿no? La que te saca hidrógenos a la luz y la que te mete el potasio, ¿ya? Eso es. Estimula ya los H2 que vamos a ver y se inhiben con unos fármacos también, que por ejemplo es la ranitidina, la simetirina, que lo vamos a ver también en algún momento en digestivo, la ranitidina, simetirina, que inhiben al H2, entonces inhiben lo que es la producción del ácido gástrico, ¿ya? Principalmente esas funciones tiene la histamina. Y también acá, a partir de qué aminoácido viene, como ya hemos visto, ¿no? Casi todos vienen de unos aminoácidos. Este viene de la histidina, que la histidina se transforma en histamina por la acción de la histidina descarboxilasa, ¿ya? Receptores de histamina tenemos aquí. Tenemos perdón, me quedo con la serotonina. Tenemos los receptores H1, H2, H3 y H4, ¿ya? Dentro de los que se tienen que aprender sí o sí, están los H2 sí o sí, ¿ya? H2 sí o sí, H1 por ahí más o menos, ¿ya? Pero más H2 que lo vamos a ver en digestivo, ¿ya? El H1 está acoplado a proteína GQ, y como está acoplado a proteína GQ, aumenta calcio, está interviniendo aquí en lo que es las reacciones anafilácticas. ¿Y qué hace aquí? Aumenta la permeabilidad vascular, hay vasodilatación, vasoconstricción, prurito, entre otros efectos, ¿no? Que se dan en lo que es la reacción alérgica. Tenemos los H2 que aumentan lo que es la actividad de la GS. Ya la GS aumenta MP cíclico y esto, como les menciono, produce lo que es aumenta la producción del ácido gástrico. Ya los 5H3 y HT4 son GI, los dos. Y ahí estos los encontramos más que todo a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que casi no se estudian mucho estos receptores. ¿Ya? El que más se usa es el H2, ¿no? El que más se estudia.
¿ya? Bueno, también la histamina se puede liberar directamente por ciertos fármacos, ¿ya? Puede haber una liberación directa de histamina, no necesariamente con dos fases, ¿no? Que hemos visto en las reacciones alérgicas, ¿no? La primera fase de sensibilización y ya la segunda fase de liberación de los mediadores preformados y los recién sintetizados, ¿ya? Hay dos fases de liberación para liberación de histamina, ¿no? Pero en este caso hay algunas sustancias que pueden mediar la liberación directa de histamina. Y esto pueden preguntar, ya la tubucurarina, que lo vamos a ver como em, fármaco de la placa motora, ya la tubucurarina. Ya, de ahí vienen los fármacos bloqueantes del receptor nicotínico, pero del tipo no despolarizante. Ya, eso lo vamos a ver en algún momento. Y ahí está el mivacurón y todos los fármacos, ya, pancurón y esos fármacos que vienen del curare. Tenemos los medios de contraste que se usan para observar las radiografías, ¿no? La morfina, ya que es un opioide que lo vamos a ver también según en algún momento, y la succinilcolina, ya que este también es un fármaco que inhibe al receptor nicotínico. Bueno, en primer lugar lo estimula ya, pero lo estimula mucho, al final lo termina inhibiendo también. Ya es un bloqueante también que se usa, ¿no? A nivel de la unión neuromuscular en el receptor nicotínico, sino que ese es del tipo despolarizante, despolarizante. Pero es una acción muy despolarizante que lo termina inhibiendo el receptor. Y justamente eso es lo que quiere, ¿no? Inhibir al nicotínico. Y la tubucurarina es no despolarizante. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Así que no se pierdan las clases. Bueno, y aquí tenemos nuevamente los receptores H1, H2, H3 y H4. Cada uno con su función y su distribución, ¿no? El H1 TGQ está en músculo liso, células endoteliales y sistema nervioso central. ¿Ya? El H2 es acoplado a proteína GS, ya lo encontramos en las células parietales gástricas principalmente, ya. Tienes que acordarte siempre, funcionan aquí. ¿Para qué? Para la producción del ácido gástrico, ya. Antagonista de esto que tienes que acordarte acá, ranitidina, ya. Simetidina también. Simetidina, pero el que más se usa es ranitidina, ya. Simetidina, ranitidina, nisatidina y entre otros fármacos más que hay, ¿ya? Y el H3 y H4 que dije que no son tan importantes, y ahí están acoplados a la proteína G, más que todo es para la modulación central. Y acá nuevamente con los receptores, ¿ya? El día de hoy vamos a ver lo que es antihistamínicos. ¿Ya? Antihistamínicos. Que lo vamos a ver que actúan a nivel del H1, ¿no? Porque el H1 tiene que estar involucrado en lo que es las respuestas alérgicas, ¿no? Por la proteína GQ, te dije. Ya, el día de hoy vamos a ver porque el H2 lo vamos a ver en tubo digestivo, que es justamente el H2 que más se pregunta, ¿ya? Antihistamínicos o los fármacos contra las alergias, no se ve, ¿no? Pero por si acaso vamos a ver. Acá lo que normalmente ocurre con el mastón, ¿no? Libera lo que es la histamina. Es la principal célula que libera histamina en el mastocito. Pero también hemos visto otras células, ¿no? Como la SL, ¿no? Las células similares debajo de las células de las ¿no? Que es la producción del ácido gástrico. Tanto el mastocito que puede generar ¿no? los alergenos, ¿ya? Y la por la G que conocer de inmunología, ¿ya? Vamos a ver para no ver mucho. Entonces, histamina, ¿no? Y otros fármacos inhibir la liberación de histamina, la noradrenalina, ¿no? Que es el la adrenalina, la histamina, la histamina de H, no, la histamina H2, es otra cosa, la histamina H2 y la prostaglandina E2, ya la PGE2. En su momento ya lo veremos poco a poco esto para que entiendan
Y ahorita no es necesario que se la aprendan. Ahorita lo que sí tienen que aprender es, por ejemplo, el H1, su distribución y en qué actúa, ¿no? El H1 causa lo que es la broncoconstricción, porque es GQ, ¿no? Aumenta la resistencia intestinal. ¿Ya? El H1 es estimulado por histamina, aumenta lo que es la liberación de adrenalina a nivel acá de las terminaciones nerviosas. Ya le podemos encontrar también el H1. Y aumenta el prurito, el picor, el H1. ¿Ya? Y aumenta el olor también, como les dije, la histamina disminuye el umbral del olor. ¿Ya? Eso lo hace a través de receptores H1 también. ¿Ya? El olor prurito y aumenta lo que es la adrenalina aquí, y a nivel de terminaciones nerviosas de la piel. El H2 lo encontramos principalmente en lo que es las células parietales gástricas, como les dije, para aumentar la producción de ácido gástrico, ya que esto en su momento, ahorita no. También el H1 puede hacer una vasodilatación. ¿Ya? La vasodilatación hace que aumente la permeabilidad vascular y aumenta también la frecuencia cardíaca. Justamente todos los síntomas que se dan en una reacción anafiláctica, ¿no? Un shock anafiláctico, una alergia, prurito, dolor, que te aumenta la frecuencia cardíaca, hiperistalsis, todo eso. Y el H es que no, principalmente a nivel central, ¿ya? La modulación de los otros neurotransmisores, H3 y H4 son GI, no te olvides. Y ahora esto es importante, ¿eh? Los receptores H1, ¿ya? Y vamos a ver la acción de los antagonistas del H1. Pero no son en sí antagonistas, vamos a ver qué acción tienen, ¿ya? Recuerden que les hablaba en farmacodinamia de los agonistas inversos, ¿ya? Aquellos fármacos que al unirse al receptor no solamente bloquean su acción como lo hacen los antagonistas, porque los antagonistas bloquean, ¿ya? No dejan que haya respuesta, simplemente, no hay respuesta. Pero los agonistas inversos disminuyen la respuesta. O sea, aparte de que no hay, disminuyen la respuesta. Y el ejemplo clásico que te dije era cuando te tomabas un antihistamínico para que pararas la secreción nasal, ¿no? Y no solamente se detenía tu secreción nasal, sino que tu nariz también se tornaba muy seca vuelta, ¿no? Te quedas con la nariz más seca todavía, que era más incómodo aún que cuando estaba chorreando, ¿no? Por el antihistamínico, porque el antihistamínico es un agonista inverso. Pregunta de examen. ¿Ya? Fármacos antihistamínicos son agonistas inversos. Disminuyen la respuesta, ¿no? Disminuyen la actividad biológica, la actividad constitutiva del receptor. Porque hay receptores que tienen una actividad constitutiva, es decir, que están siempre activos en ausencia del ligando. ¿Ya? Siempre activos en ausencia del ligando. Y esos justamente son los receptores H1, que son receptores constitutivos, ¿no? Acá como vemos están activos, ¿no? Sin ligando, mira. Y acá con agonista, con la histamina, están más activos todavía. En cambio con un antihistamínico los pasa a su estado inactivo, ¿ya? Incluso disminuye la respuesta, ¿ya? Así que se genera menos respuesta todavía. Esos son los agonistas inversos, ¿ya? Acá está. Se unen en el estado inactivo, ¿ya? Del receptor y causan una disminución de la respuesta. Los agonistas inversos, los antihistamínicos, ¿ya? Y principalmente actúan inhibiendo al H1, no te olvides, H1. ¿Ya? Otros efectos de la histamina, bueno, esto más para hacer énfasis en los efectos de la histamina. Tenemos que son liberados por los mastocitos y causan lo que es la relajación del músculo liso, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque se unen acá, ¿ya? Se unen aquí al receptor H1 de histamina en lo que es la célula endotelial, ¿ya? Esta es la célula endotelial, la membrana de la célula endotelial. Entonces causan lo que es un aumento del calcio intracelular porque el H1 es GQ dentro de la célula endotelial.
Entonces el calcio que aumenta aquí se une a una proteína que es la calmodulina. Ya la calmodulina unida al calcio, ya, la calcio-calmodulina que se llama así, ¿no? Cuando la calmodulina se une al calcio, activa lo que es a la óxido nítrico sintasa, a la NOS, dentro de la célula endotelial. Entonces la NOS forma lo que es el óxido nítrico en la célula endotelial, ¿ya? Hay en primer lugar una contracción de la célula endotelial, ya que eso va a ayudar también a lo que es la vasodilatación. Y entonces el óxido nítrico es el que finalmente va a desencadenar la relajación muscular lisa. Ya no es que directamente la histamina causa relajación del músculo liso, sino que media la liberación de óxido nítrico. Ya te dije por qué. Porque activa la calcio-calmodulina. Y ahí esta calcio-calmodulina es la que va a activar a quién, a la óxido nítrico sintasa. Y esta óxido nítrico sintasa va a formar el óxido nítrico. ¿A partir de qué aminoácidos se forma óxido nítrico? Es pregunta de examen también. Te dije en la clase de comunicación celular, ¿no? ¿A partir de quién? De la arginina. Nota por ahí. Arginina. A partir de arginina se forma óxido nítrico. Ya, entonces el óxido nítrico, como es un gas, viaja por difusión a la fibra muscular lisa. ¿Ya? Y entonces se da la relajación de la fibra muscular lisa. No te olvides. Uy, se me regresó. Ya. Se da la relajación de la fibra muscular lisa. Y entonces hay una vasodilatación, ¿no? Y esa vasodilatación genera que salga líquido. ¿Ya? Hay un edema. Sale líquido hacia los tejidos, el espacio intersticial. Sale líquido. Hay un aumento de la permeabilidad vascular. Ya salen proteínas también por ahí. Llegan más células del sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un eosinófilo, por ejemplo, es este, ¿no? El núcleo en forma de telefonito, dice Coran, eosinófilo, ¿ya? Migración inflamatoria. Una pregunta también de examen puede venir, ¿cuál es la interleucina que llama eosinófilo, si se acuerdan? Interleucina 5, para el llamado de eosinófilo de respuestas alérgicas, ¿ya? Interleucina 5. No se olviden. ¿Ya? Y otras acciones de histamina, el aumento de la secreción, ¿no? Pero esto es en los receptores H2, ¿no? El aumento de la secreción mucosa del gástrica, ¿no? Y también el aumento de la secreción de las células mucosas del tracto respiratorio. ¿Ya? Otras acciones del H1, ¿ya? Estamos viendo ahorita el H1 porque estamos viendo alergias, ¿no? H1 les dije que es para alergias. Otras acciones del H1, bueno, acá ya están, ¿no? Aumento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación, ¿no? Y si tú utilizas fármacos, ¿ya? Fármacos que bloqueen el H1, los agonistas inversos, los antihistamínicos, vas a disminuir la permeabilidad vascular, vas a disminuir la vasodilatación, ¿ya? Y también vas a disminuir lo que es la estimulación nerviosa, ¿no? Va a haber menos dolor también con los antihistamínicos, ¿no? Disminuye la inflamación. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo los efectos de la histamina, ¿ya? Pero otro efecto del H1, esto preguntan también, es el aumento de la, de la liberación de un factor de transcripción inflamatorio, ¿no? Que es el NF-kappa beta, que es el factor nuclear kappa beta, ¿no? Que es el encargado de estimular la expresión de citoquinas, ¿no? De citoquinas, de interleucinas, ¿no? De todas las moléculas inflamatorias, el NF-kappa beta. Ya, primero expliquemos cómo funciona normal, ¿no? Se une la histamina a su receptor H1, ya en este caso H1, ya, de una célula epitelial, por ejemplo, para que libere sus mediadores proinflamatorios. Se une la histamina, estimula la GQ, ¿no? El H1 que está acoplado a la proteína GQ, aumenta el calcio, y ese aumento de calcio activa la PKC que fue activada por el diacilglicerol, ¿no? La PKC fosforila el NF-kappa beta y lo activa, pues, ¿no? Que estaba... Hay un mecanismo más largo aquí, ¿no? Que está... El NF-kappa beta está inhibido por su inhibidor de NF-kappa beta, ¿no? El ICA, si recuerdan, el ICA
el ICA beta, ¿no? Inhibidor del factor nuclear kappa beta, el ICA beta, ¿ya? Y ahí había una serie de moléculas, ¿no? Entonces este de acá fosforila es a inhibidor y permite la liberación del NF-kappa beta, ¿ya? Y el NF-kappa beta se encarga de la expresión de moléculas proinflamatorias, ¿ya? Pero como dice acá, cuando utilizas también fármacos antihistamínicos, disminuye la expresión de esas moléculas proinflamatorias, porque inhibes toda esta vía, pues toda esta vía que aumenta el calcio, toda esta vía, todo lo inhibes con los antihistamínicos, ¿ya? Entonces el H1 relacionado con el NF-kappa beta, ya no te olvides, te pueden preguntar. El factor nuclear kappa beta estimula, ¿ya? Pero si lo inhibes con el antihistamínico, inhibes todo esto, pues. Inhibes todo esto con el antihistamínico, toda esa reacción inflamatoria. Y entonces ahora sí vamos a pasar a los antihistamínicos, ¿ya? A ver cuántas diapositivas quedan. Uy, 2 nada más, ya. Vamos a acabar. Esta clase la vas a estar viendo el día lunes, ¿ya? El día lunes a la misma hora a la vez, pues, rápidamente. Para completar el tema de neurotransmisores, que es un tema larguito, como puede ver, ¿ya? Porque también estamos viendo fármacos, pues. No, al toque lo acabaríamos también. Fármacos antihistamínicos H1, ¿ya? ¿Cuáles son los fármacos antihistamínicos contra el receptor H1? Aquí tenemos que recordar que son 3 generaciones, ¿ya? Y siempre va a haber así en farmacología, a veces te vas a topar con familias de fármacos que las agrupen por generaciones. Y esto es de acuerdo al orden de aparición, pues. Primera generación aparecieron primero, segunda generación aparecieron después, tercera generación y aparecieron en tercer lugar. Y a veces bueno, no es que a veces, la mayoría de veces, los de tercera generación ya o los de la última generación son los que más se usan, los que tienen menos efectos adversos, los que su farmacocinética es mejor, ¿ya? Su absorción, todo eso, su distribución en la sangre es mucho mejor que la de otras generaciones. Ya entonces tenemos los de primera generación en este caso, que son los más peores por decirlo así. Pero tenemos que ver que se pueden usar en algunas ocasiones, ya los de primera generación. Ya, dependiendo el tipo de situación al que esté sometido un paciente. Entonces tenemos primera generación que atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces van a ser muy liposolubles, ¿no? Porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Esa barrera formada por los astrocitos y las células endoteliales, ¿no? Con sus uniones sucluyentes. Ya la barrera hematoencefálica la atraviesan, tienen efectos sedantes, porque atraviesan la barrera hematoencefálica, pues llegan a nivel central, y ahí a nivel central ya te causan el efecto sedante, los antihistamínicos, ya. También tienen efecto antimuscarínico, o sea, bloquean receptores muscarínicos, los receptores M, ya. ¿Qué receptores M pueden bloquear? Los M1, ¿no? A nivel central, siguen ahí. Antiserotoninérgicos, ya. Bloquean acción de serotonina también, bloquean acción de dopamina y bloquean acción de adrenalina o noradrenalina, ¿ya? Bloquean todo, ¿ya? Los de primera generación. Por eso que no son tan buenos. Ya los de segunda y tercera, estos son mejores, ¿ya? No atraviesan la barrera hematoencefálica, no causan efectos sedantes, ¿ya? Tienen misma actividad sobre otros receptores. Aquí el ejemplo clásico que te ponen es, por ejemplo, un camionero, ¿no? Un conductor de auto que tiene que manejar así en la noche y quizás tiene, no sé, alguna alergia, no sé, le pica algo, tiene, ¿no? Y entonces quiere tomarse un antihistamínico. ¿Cuál le recomendarías? ¿Uno de primera o de segunda, tercera generación? Le recomendarías uno de estos, ¿no? Segunda o tercera mejor, ¿no? De tercera, porque algunos de segunda también vamos a ver que tienen algunos efectos sedantes. Lo de tercera sí ya ninguno, ¿ya? Y no tiene actividad sobre otros receptores. No vaya a ser que ese conductor de tráiler, del camión, se vaya a dormir en la noche por tomar el antihistamínico, ¿no? Y cause un accidente. Entonces tú le recomendarías uno de acá, ¿no? De la última generación. De primera no le vayas a dar porque se vaya a dormir, ¿ya? El ejemplo clásico que te preguntan. Ya. ¿Cómo te la aprendes los fármacos? Porque son varios, acá son un montón, ¿ya?
Los de primera generación, segunda generación, principalmente. Ya tercera hay poquititos, ya ahorita vamos a ver. Entonces, como te la aprendes, la mnemotecnia para los de primera generación, chimpancé, ¿ya? Donde la C es clorfeniramina, la H hidroxicina, ¿ya? Difenidramina, la I, la M de meclicina y la P de prometacina. Luego tenemos la segunda generación, la mnemotecnia camello. La C de cetiricina, muy conocida, ¿no? La acelastina, la misolastina, la evastina, la loratadina, la levocetiricina y la olopatadina, ¿no? La levocetiricina ya mucho mejor que la cetiricina dentro de la segunda generación. Y acá tenemos un cuadrito donde agrupa ya la tercera generación, que es un poquito dentro de la primera generación, ¿no te acuerdas? Chimpancé, ¿no? Clorfeniramina, la I de difeniramina, por acá está, ¿no? Ya. También lo agrupan según su grupo químico, ya, pero lo que te preguntan es según la generación, no te preguntan según el grupo químico, ya. Difeniramina, ya la meclicina, que por aquí no está, ya. Y entre otros fármacos por ahí que los puedes leer, ya. La prometacina, muy importante para, aparte que tiene efecto antihistamínico, también se usa como antiemético, antimareos, no antivértigo, ¿ya? Contra el vértigo, no mareos, la cinetosis, ¿ya? La cinetosis, así se conoce los mareos, así que te da cuando viajas a altura, por ejemplo, ¿ya? De segunda generación, la cetiricina, loratadina, muy conocidos estos de acá, ¿no? El astemisol, la celastina, ahorita vemos para qué se usa cada uno, la terfenadina, tiene algunos efectos adversos estos de acá, ¿ya? Y de tercera generación ya tenemos los últimos, ya la desloratadina, el norastemisol, ¿no? Lo mejoran estos de acá. No sé si se dan cuenta, loratadina, desloratadina, astemisol, norastemisol, ¿ya? Y la fexofenadina, que me parece que viene de la terfenadina, ¿ya? Entonces seguimos aquí con los usos terapéuticos ahora para avanzar. Dentro de los usos terapéuticos tenemos que se usan para la rinitis alérgica estacional, las conjuntivitis alérgicas, ¿ya? Como antitusivo específicamente se usa esta, la difenidramina, ¿no? ¿De qué generación es? De la primera, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Chimpancé, es facilito recordarse así con esa mnemotecnia, ¿eh? Para urticaria, dermatitis atópica, se usan en general, sedantes o hipnóticos. Como sedantes, miren, incluso lo podemos usar, ¿no? Los de primera generación, en este caso, ¿no? La doxilamina, la difenidramina, bien conocida en primera generación, ¿no? Incluso para dormir también se pueden usar los antihistamínicos, ¿no? Imagínate que te agarra una alergia en la noche. Ya, ahí sí normal te darían un antihistamínico, ¿no? De primera generación porque te ayuda a dormir, te ayuda a conciliar el sueño y aparte te cura la picazón, el dolor que puedas tener. ¿Ya? Para la cinetosis, como te dije, tenemos la prometacina, la que te dije. La difenidramina también se puede usar. Dimenidinato. Este dimenidinato es el popular Gravol, ¿no? Que se usa para los mareos, ¿no? Para que no te vayas a vomitar cuando viajas. La meclicina. Como antiemético principalmente está la prometacina, ¿ya? Prometacina. Prométeme que no vas a vomitarte, ¿ya? La prometacina. Prométeme que no vas a vomitar. Efecto adverso de estos fármacos. Tenemos, bueno, los de primera generación, su mayor efecto adverso es la sedación, ¿no? Que les he dicho, porque atraviesa barrera hematoencefálica. Puede causar sequedad de boca. ¿Esto por qué? Porque bloquea receptores muscarínicos. Y los receptores muscarínicos, ¿ya? Los muscarínicos responden. La acetilcolina estimula lo que es la salivación en la boca a través de receptores muscarínicos, M3, ¿ya? De glándulas digestivas, M3, ¿ya? Entonces se bloquea el receptor muscarínico, ya no vas a salivar, a ver, se queda de boca, de nariz, de la garganta, de todas las glándulas, ¿no? Midriasis. ¿Por qué midriasis? Porque la midriasis es un reflejo, ¿no? Que te aumenta el diámetro de la pupila y eso está mediado por el simpático. ¿Y por qué hay midriasis?
porque se bloquea el receptor muscarínico, ¿ya? El receptor, ay, perdón, ya, receptor muscarínico a nivel de el músculo, el músculo esfínter, ¿ya? El músculo esfínter el músculo esfínter del iris, ya el músculo esfínter que tiene su receptor muscarínico, entonces se bloquea también, no hay contracción del esfínter, no hay miosis, y entonces lo que hay que es midriasis, lo contrario, ¿ya? Retención urinaria hay, ¿ya? Hay retención urinaria también por un bloqueo de los receptores muscarínicos a nivel de la uretra, ¿ya? Del esfínter de la uretra, ¿ya? Lo, Se bloquean los receptores muscarínicos, entonces predomina el estímulo simpático, que es el que te cierra, ¿no? Los esfínteres, que es el que te contraiga los esfínteres, entonces retienes la orina, ¿ya? Disuria, y eso puede causar disuria, ¿no? Disuria, hipotensión también, ¿no? Hipotensión puede haber. ¿Por qué hay hipotensión? Porque te dije que se bloqueaban los receptores, los noradrenérgicos, ¿no? Se puede bloquear el receptor alfa 1, ¿no? Receptor alfa 1 que cuando tú lo estimulas, ¿qué pasa? Estimulas, hay vasoconstricción, ¿ya? Y si hay vasoconstricción, porque es GQ, ¿no? Entonces los vasos sanguíneos, hay vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Pero si tú bloqueas con el antihistamínico, que también tiene efectos sobre los alfa 1, ¿qué hay? Hay una disminución de la presión arterial, ¿no? Lo contrario, ¿ya? ¿No te das cuenta que todos los efectos adversos del uno van con lo que te dije, sus acciones sobre los distintos tipos de receptores? Que bueno, los muscarínicos y noradrenérgicos más lo vamos a repetir nuevamente en autónomo, ¿ya? Que ya te subí los diapositivas también de eso, para que puedas ir revisando. Ya, hay hipotensión ortostática en este caso, ¿no? Que es cuando estás de pie, y mareos también te puede causar, ¿no? Porque hay una baja presión arterial, pues, y esa baja la presión arterial hace que sean mayores, incluso antihistamínicos H1 de la primera generación. Ahora antihistamínicos del receptor H1 de la segunda generación. Acá lo que puede causar no es sedación, ¿no? Acá otros efectos adversos, como te dije, con la terfenadina más que todo se ve. Esto en la terfenadina y el estemisol. Ya, pero más la terfenadina, que es un aumento del intervalo QT. Ya tienes que recordar el electrocardiograma, tenías la onda P, muscular, no tenías la complejo QRS, no que la repolarización, perdón, despolarización ventricular, y la onda T, ¿no? Que es la repolarización ventricular, ¿ya? Onda P, onda P, la despolarización auricular, complejo QRS, es la despolarización ventricular, y la onda T, la repolarización ventricular, ¿ya? La onda T. Entonces, a veces hay ocasiones en las que el intervalo QT, que va desde Q hasta T, pues por eso se llama intervalo, ¿ya? QT, esto aumenta, entonces puede ser que esté así. P, Q, R, S, y intervalo QT, porque está más largo ahora sí, ¿no? Está más largo el intervalo QT. Y eso causa lo que es el aumento del intervalo QT causa lo que es una patología que se ve en el electrocardiograma, que se llama torsades de Point, torsades de Point, o torsada de puntas, ¿no? Torsada de puntas, o también se llama taquicardia ventricular polimórfica, ¿ya? Taquicardia ventricular polimórfica. Acá está, ¿no? Arritmias ventriculares, ¿no? Especialmente una taquicardia ventricular polimórfica, ¿ya? Esto con terfenadina más que todo, y el estemisol también en segundo plano. Y hay acá algunos más de los efectos adversos.
En este caso de los H1, ¿no? Que son los que más efectos adversos causan, que te dije, ¿no? Ya te lo he dicho arriba, ¿no? Pero acá te lo voy a volver a repetir para que se te quede ya. A nivel central, que hacen los H1, disminuyen la alerta, el aprendizaje, la cognición, la memoria. ¿No? Aumentan lo que es la sedación que te he dicho, ¿no? La sedación. Receptores muscarínicos, su bloqueo mediante estos antihistamínicos. ¿Qué pasa cuando bloquean los muscarínicos? La sequedad de la boca, ¿no? La retención urinaria, la taquicardia sinusal, ¿ya? Taquicardia sinusal, ¿ya? Porque se, se bloquea, ¿no? Se bloquea el parasimpático, ¿no? Predomina el simpático, hay una taquicardia sinusal. El simpático te hace taquicardia, como debes saber. Vamos a ver igual, en la son varios receptores económicos aquí. Los receptores serotoninérgicos te pueden aumentar el apetito, te puede aumentar el peso. ¿Ya? La serotonina también tiene un efecto ahí en el apetito. ¿Ya? Si se bloquean los receptores serotoninérgicos, aumenta el apetito. ¿Ya? Hay por ejemplo, un antihistamínico que es la ciproheptalina, me parece que se llama así. Ciproheptalina. ¿Ya? Ciproheptalina que se le da, por ejemplo, a los niños que no querían comer, ¿ya? Para que entonces de esa manera aumente su apetito y puedan comer, ¿no? Y aumenten su peso a los niños. Entonces la mamá bacán no le daba la ciproheptadina al niñito y entonces ya comía más, pero le estaba perjudicando, ¿no? Porque la ciproheptadina es un antihistamínico H1 de la primera generación y lo que hace también es llegar al nivel central, ¿no? Disminuye el aprendizaje, la memoria y la cognición. Y ahí eso está mal también, pues, ¿no? Y ya se dejó de dar la ciproheptadina para los niños, para que aumente el apetito, ¿no? Por su efecto ahí sobre receptores muscarínicos a nivel central. Ya, también tenemos su acción sobre receptores adrenérgicos, ¿no? Los inhibe, su bloqueo de sus receptores. Si se bloquean los receptores adrenérgicos, ¿no? Que causaban vasoconstricción, ¿no? Alfa 1, ¿no? ¿Qué va a haber? Vasodilatación, ¿no? ¿Ya? Vasodilatación, hay una hipotensión ortostática que les decía, ¿no? La hipotensión ortostática principalmente. Baja arterial, baja la presión arterial. Y ahí los efectos cardíacos, ¿no? También se pueden ver. Por eso, como les dije, con los de la segunda, ¿no? Segunda, ahí está la terfenadina, por ejemplo, ¿ya? La terfenadina. Y son la torsade de Poin, ¿ya? Está en francés, ¿no? La torsade de Poin, así le dicen. O taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Por un incremento del intervalo QT. Entonces, espero que hasta ahí esté todo claro, ¿ya? Vamos a detener la grabación para que... o sigamos avanzando, ¿ya? Seguro que sí se está grabando. Vamos a acabar. Dentro de GABA tenemos que este es el principal neurotransmisor inhibidor, como ya les había dicho, a nivel del encéfalo, ¿no? A nivel de la médula, ¿cuál les dice? La lisina, no se olviden. Es sintetizado a partir del glutamato, por la glutamato descarboxilasa, ¿ya? Iterado por la enzima GABA aminotransferasa en glutamato y succinato, que ahorita vamos a ver acá, ¿no? Es por la neurotransmisión. El GABA es más simple. El GABA se sintetiza en las neuronas GABáicas, pues, a partir del glutamato. El glutamato viene del ciclo de Krebs, ¿ya? Eso lo van a ver en bioquímica. El glutamato se transforma a GABA por la ácido glutámico descarboxilasa o glutamato descarboxilasa, ¿ya? Entonces el GABA se libera acá en la neurona sináptica para actuar sobre sus receptores. Y acá está el mecanismo del astrocito que les dije que también recapta algunos neurotransmisores, ¿no? En este caso el GABA. El GABA es recaptado por los astrocitos, ¿ya? Los astrocitos también se encargan de recaptar los neurotransmisores, ¿no? Es otro mecanismo ahí que vimos en la clase pasada. Entonces el GABA ingresa por los transportadores GABA, GAD1, GAD2, GAD3, no importa, esos transportadores de GABA, ya solamente que meten GABA. Y el GABA en el astrocito se transforma en glutamato porque el GABA se transforma en un metabolito previo, ya, en un
succinato semialdehído, algo así se llama, creo, succinato semialdehído, que luego se pasa al ciclo de Krebs, ¿no? Como succinato y a partir de succinato se forma glutamato en el ciclo de Krebs, ¿ya? Y el glutamato se transforma en glutamina por la glutamina sintetasa, ¿ya? Glutamina sintetasa se transforma en glutamato a glutamina. Y luego glutamina pasa por su transportador de glutamina y acá la glutamina se transforma en glutamato nuevamente por una enzima que se llama la glutaminasa, ¿ya? Destruye la glutamina y se transforma en glutamato, ¿ya? La glutaminasa. Pero el GABA también puede entrar, nuevamente se recapta aquí por otro transportador, el GAT1 en este caso, se recapta aquí a la neurona presináptica, y el GABA aquí se degrada, ¿no? Por una enzima que es la GABA aminotransferasa en glutamato y en succinato. De esa forma también se puede obtener glutamato para nuevamente formar GABA y así se va recirculando todo, ¿no? ¿Ya? Ojalá me hayan entendido. Ahí lo repiten, sí. Y no, pues para ir avanzando, ¿no? Ahora tenemos los receptores GABA, ¿no? Les mencionaba que esto ya les he enseñado también en comunicación celular, ¿no? Que los receptores GABA son receptores asociados a canal iónico regulado por ligando, ¿no? En este caso el ligando es el GABA, ¿no? Es como los receptores nicotínicos. Se unen dos GABAs, ¿no? En el caso de los receptores nicotínicos se unían dos acetilcolinas. Acá se unen dos GABAs. Entonces esos dos GABAs que se unen aquí median la apertura del canal iónico, ¿no? Que permite el paso de cloro. Entonces el cloro hace que acá adentro se haga negativo la membrana. Entonces si es negativo no se desencadena un potencial de acción. En lugar de eso se hiperpolariza la membrana. Entonces se inhibe, más negativo. Entonces se inhibe la neurona, ¿ya? Y por eso el GABA tiene un efecto inhibitorio, pues porque permite el paso de cloro. ¿Ya? ¿Y en qué lugares se une el GABA? Se une en dos sitios, ¿no? Bueno, en dos sitios, pero conformado por las mismas subunidades, ¿no? Alfa 1 y beta 2 y alfa 1 y beta 2, los GABAs, entre alfa 1 y beta 2. ¿Ya? Y acá también les decía, ¿no? Que había distintos lugares para la unión de fármacos en el mismo receptor GABA. Este receptor GABA, por cierto, es el receptor GABA tipo A, ¿ya? Receptor GABA tipo A, que es un receptor regulado por ligando, ¿no? Asociado a canal iónico regulado por ligando. Porque tenemos también otro receptor que es el GABA tipo B. Este GABA tipo B es un metabotrópico. ¿Por qué decimos que es metabotrópico? ¿Por qué? Porque está acoplado a proteína G, ¿ya? ¿Qué proteína G? La I, ¿ya? Porque es inhibitorio del GABA B. Inhibitorio, saca potasio, pues, ¿ya? Te saca potasio y te repolariza nuevamente la membrana y te la inhibe. También es inhibitorio, ¿ya? El GABA B, ¿ya? Igual que este que también es inhibitorio. Bueno, teníamos los fármacos, te decía, que se unen acá al receptor GABA, ¿no? Al receptor GABA en otros sitios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las benzodiazepinas que se usan como hipnóticos, ¿no? Para estimular el sueño, ¿ya? Se unen acá también al receptor y te decía que aumentaban la frecuencia, ¿no? La frecuencia de apertura. Frecuencia de apertura, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, los barbitúricos que se unen a otro sitio del receptor, que median lo que es el aumento del tiempo de apertura del canal, ¿ya? Es pregunta de examen, diferencia entre el mecanismo de acción de barbitúricos y benzodiazepinas. Además que los barbitúricos son más fuertes, estos pueden actuar incluso como GABA. En ausencia de GABA, incluso los barbitúricos pueden abrir directamente el canal, ¿ya? Los barbitúricos son más fuertes. Teníamos el flumacenilo, que es el antídoto de las benzodiazepinas, ¿ya? Es el antídoto. O sea, cuando una persona se intoxica con benzodiazepinas, se quiere suicidarse, se queda dormido y no pues se quiere suicidar y, y se duerme, ¿no? Y se quiere dormir para siempre, ¿no? Se intoxica con benzodiazepinas. Le da flumacenilo a esa persona ya para, aparte del lavado gástrico, que se le hace todo, ¿no? Cuando uno se envenena, ya, se da flumacenilo también. Y también tenemos el Zolpidem, que es el mejor fármaco
para dormir el solpidem. También actúa en otro sitio por ahí, que vamos a ver en su respectivo momento en hipnóticos, ¿no? Si llegamos a esa parte. Y acá tenemos alguna diferencia entre los GABA y GABA, ¿no? También hay un receptor GABA-C, ¿ya? Les dejo para que investiguen ahí el GABA-C, pero no se ve mucho, ¿ya? Principalmente tenemos el A y el B. Tenemos que el GABA es iópico, el paso de cloro, ¿no? El paso de cloro, como dice acá, el flujo de cloro, el flujo de cloro. El B es metabotrópico, ¿ya? Donde están ubicados el GABA es principalmente posináptico, el B es pre y posináptico, ¿ya? Es la diferencia. La estructura también diferencia, el A es pentamérico, el B es dimérico, ¿no? Es un receptor acoplado a proteína G, entonces esa proteína G, el receptor, 7 veces la membrana, ¿no? Es dimérico. ¿Ya? Su mecanismo de acción ya permite el paso de cloro, ¿no? Al interior, ¿ya? En cambio el GABA B también es inhibitorio, te dije, ¿no? Y lo único que hace como es inhibitorio, ¿ya? Inhibe la entrada de calcio, ¿ya? Inhibe la entrada de calcio, entonces inhibe la despolarización, ¿no? Y lo que hace también, ese es el nivel presináptico, ¿ya? Entonces, así es. A nivel presináptico inhibe que el calcio entre, ¿ya? Bloquea que el calcio entre. Entonces inhibe que el calcio entre, no se da la liberación de neurotransmisores, no es inhibitorio, ¿ya? Y a nivel postsináptico, si ya se liberó un neurotransmisor excitatorio y se quiere excitar a esta neurona, se quiere excitarla, ¿cómo la inhibes? Sacas la carga positiva, ¿no? A través del potasio. Y eso lo estimula el GABA B, ¿ya? Estimula la salida de potasio. Eres a nivel postsináptico, ¿ya? Los agonistas son el GABA, el agonista endógeno, ¿ya? Y ahora vamos con glicina, ¿ya? Glicina es un neurotransmisor inhibidor también, pero a nivel de la médula espinal y el tronco del encéfalo, ¿no? Es un inhibidor subcortical, ¿no? Debajo de la corteza, ¿no? No es en la corteza como es el GABA, que es un inhibidor a nivel de la corteza cerebral, más que todo el GABA, ¿no? Ya este es a nivel subcortical, médula y tronco. Su receptor es el receptor glicinérgico, o también llamado el receptor no NMDA, ¿no? No NMDA, o más fácil, receptor glicinérgico, que al unirse la glicina aumenta la conductancia de cloro, no aumenta que pase cloro y hace negativo a la membrana y es inhibitorio, ¿no? ¿Ya? Y aparte también la glicina les mencionaba que se puede unir al receptor NMDA, ¿no? Acá funciona como activador, ¿no? Acá sí lo activa y funciona como excitador junto con el glutamato, el receptor NMDA, ¿ya? Pero también tiene su propio receptor, ¿no? Que es el receptor no NMDA, ¿ya? Al NMDA se une junto con glutamato, ¿no? Por eso dice que funciona como coagonista. Ya acá tenemos la neurotransmisión igualmente de la glicina. Ya la glicina viene a partir de la glucosa, de la misma neurona. Ya la glucosa, que a partir de glucosa por ahí se obtiene ya la serina, y hay una enzima que es la serina transhidroximetilasa, ya, que lo que hace es transformar aquí la serina en glicina, ya. Al final la glicina viene de la serina, ¿ya? Ambos son aminoácidos, la glicina también es un aminoácido. Igual el glutamato, el GABA que vamos a ver, el GABA ya que hemos visto, los aminoácidos también, ¿ya? Entonces, la glicina se libera acá al espacio sináptico y actúa sobre sus receptores y es inhibitorio también, ¿ya? Igual se puede transportar al astrocito y también del astrocito lo puede liberar nuevamente aquí a la neurona, ¿ya? Eso con respecto a la glicina, casi no se ve, ya lo único importante es que dónde actúa, ya que es a nivel subcortical y a nivel de médula espinal. Te olvido. Glutamato ahora sí. Dióxido nítrico para finalizar, ya acabamos todo. Glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y periférico también, ¿ya? El glutamato, bueno, ya te he dicho, ¿no? Que viene a partir del ciclo de Krebs, la neurona, ¿no? También se forma el glutamato y se empaqueta en vesículas, ¿no? Por el transportador vesicular, que ya sabes, ¿no? Que saca hidrógeno, mete el glutamato.
Entonces llega el potencial de acción a esta neurona presináptica y el glutamato entonces se libera y estimula acá sus receptores, ¿no? Los AMPA y los NMDA, que ya en el video de comunicación celular te expliqué que los AMPA se activan primero y después los NMDA. Y el magnesio acá que inhibe el NMDA, ¿no? Ya esto lo puedes ver mejor en lo que es la clase de comunicación celular, no te voy a explicar para avanzar ya, porque ya estamos demorando mucho y ya pues. Pero básicamente este primero se activa el AMPA para que permite la despolarización de la membrana y esa positividad dentro saca el magnesio y entonces recién ahí se mete el sodio, el calcio también que entra por el receptor de glutamato, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Entonces el calcio principalmente el que entra por el receptor de NMDA, ¿ya? De glutamato. El de sodio ingresa más por el AMPA, el de calcio ingresa por el NMDA. Entonces aumenta el calcio y ese aumento de calcio es lo que desencadena los mecanismos de señalización, ¿no? Que, que son principalmente excitatorios, ¿no? En las neuronas. Ya excitan ahí a las neuronas. Y bueno, acá te explicaba también el mecanismo de citotoxicidad. Cuando hay mucha excitación, ya cuando hay mucho glutamato y eso permite el ingreso de mucho calcio. El calcio, cuando aumenta mucho a nivel intracelular, causa lo que es apoptosis de las neuronas, ¿ya? Eso es excitotoxicidad. Destrucción neuronal por sobreactivaciones de receptores NMDA y AMPA. ¿Ya? Ya acá está nuevamente la neurotransmisión que te dije que viene de la glutamina por la glutaminasa, se transforma en glutamato, ¿no? El glutamato se libera, ¿ya? Obviamente esta neurona ya no tiene la glutamato descarboxilasa como enzima, ¿no? No tiene esa enzima porque no quieres generar GABA, quieres que se quede glutamato, no. Glutamato que se libera actúa sobre sus receptores y el glutamato puede recaptarse por el astrocito, ¿ya? El glutamato se transforma en glutamina por glutamina sintasa que te sintetasa y la glutamina se transporta nuevamente aquí a la neurona para formar glutamato, ¿no? Por la glutamina y así. También tenemos otros receptores, ¿no? De glutamato. Los NMDA y los AMPA son receptores asociados a canales iónicos regulados por ligando. El ligando es el glutamato, ¿no? En caso de NMDA también su ligando es la glicina, ¿no? Aparte del glutamato, necesita los dos. ¿Ya? El AMPA sí solamente el glutamato, pero también tenemos receptores metabotrópicos, ¿ya? Pero esto no se ve mucho, ¿ya? Pero ahí está, tenemos receptores metabotrópicos que son acoplados a proteína G, obviamente no de glutamato. El grupo 1, los mGlur 1 y el 5, ¿ya? El grupo 2, el 2 y el 3, y el grupo 3, el 4 y el 8. Por eso no se pregunta mucho, ¿ya? Está acoplado a proteína GQ, por ejemplo. ¿Ya? Proteína GI y esta proteína GI, los grupos 2 y 3. ¿Ya? No te preguntan mucho eso de acá. No, nunca te preguntan eso de acá. Entonces, características del glutamato, neurotransmisor excitador más extenso del encéfalo, receptores NMDA, AMPA, kainato. ¿Ya? El AMPA kainato es lo mismo, ¿ya? Al final lo consideran como lo mismo, AMPA o kainato. Y los metabotrópicos, mGlu. Y ahora sí, el óxido nítrico es el último neurotransmisor, ya que también se ve como neurotransmisor. Es un gasecito este de acá. Principal vasodilatador del cuerpo. Preguntan, principal vasodilatador del cuerpo, óxido nítrico. También se libera en las neuronas. Y funciona como neurotransmisor inhibidor de acción corta en el tubo digestivo, por ejemplo. Vasos sanguíneos y sistema nervioso central. Se sintetiza en terminaciones nerviosas postsinápticas a partir de arginina, como te dije, ¿no? Como todo neurotransmisor casi se sintetiza a partir de un aminoácido. ¿Ese cuál es? La arginina. ¿Ya? ¿Y quién lo forma? La NOS, ¿no? La NOS se encarga de formar, agarra la arginina, ¡pum! Transforma en óxido nítrico, la NOS. Por ahí te libera citrulina también, citrulina. Pero eso no importa, ¿ya? Lo importante es que la arginina forma óxido nítrico, ¿ya? Eso lo vas a ver también en bioquímica cuando lleves esas reacciones, pero ya sabes para qué se dan esas reacciones. Es bien fácil, ¿no? Se dan en el endotelio, ¿ya? Ahí se dan en el endotelio, pero también se dan en las neuronas, ¿ya? Y así se forma óxido nítrico. Se sintetiza en terminaciones nerviosas postsinápticas a partir de arginina y actúa en la transducción de señales de guanilato ciclasa, ¿no? Como ya saben. Guanilato ciclasa soluble. Acá, mira.
Tienes acá, por ejemplo, la liberación de glutamato de esta neurona, ¿ya? El glutamato se libera y activa el, el NMDA que permite el paso de calcio principalmente, ¿no? El calcio acá se une a la calciocalmodulina que te decía en endotelio, en la histamina, ¿no? Pero en este caso estamos en una neurona postsináptica, ¿ya? Igual hay óxido nítrico sintasa en todos lados. También está en las neuronas, en el endotelio. Ya y esa enzima lo que hace es transformar la arginina, ¿ya? En óxido nítrico y por ahí también se libera citrulina, como te dije. Pero ¿de dónde viene el óxido nítrico? De la arginina. El óxido nítrico, ¿qué forma puede difundir por las neuronas, no? Es un gas difusible, va, difunde por todos lados de la neurona. Incluso se va a otro lado de la neurona, puede llegar por ahí al músculo liso, ¿no? De los vasos sanguíneos y puede causar la vasodilatación, que es su principal función. Ya está, llegamos con neurotransmisores, espero te haya gustado el tema. Ahora vamos a ver las preguntas que faltaron, ¿ya? Esta me parece que ya las hemos visto todas. Estas también. Esta, ¿no? ¿Qué tipo de célula glial es responsable de la recaptación de neurotransmisores una vez liberados en la sinapsis y los astrocitos, ¿no? Ya lo hemos visto también. Cómo se eliminan, ya lo hemos visto. Acá arriba. NMDA. Ya, los NMDA son receptores de glutamato y ya está, ¿no? Asociados a canales de calcio, sí, ¿no? Dependientes de voltaje y de ligando, claro, ¿no? Porque dependen del voltaje justamente, ¿no? Del voltaje que es generado por el AMPA. Buena pregunta es esta, ¿no? Todas son correctas, ¿no? Para que entiendas eso del AMPA, cainato y el NMDA, tienes que ver el video de comunicación, ¿no? Esa partecita, justo cuando hablamos ahí. Pero igual ya te expliqué ahí antes, ¿no? Que esa despolarización, ese voltaje, permite que el magnesio que está inhibiendo al NMDA salga, ¿ya? Ya te he explicado. Esto, ¿no? Las benzodiazepinas, el alcohol y los barbitúricos son neuromoduladores positivos GABAérgicos. Y el alcohol también hacen un inicio, eh, crea una acción, bueno, primero te estimula, ¿no? El alcohol te estimula, te pone alegre, pero después al final te termina durmiendo, ¿no? Por eso también es un modulador positivo GABAérgico. Este ya lo hemos visto. Eso no lo hemos visto, ¿no? Es lo que te decía del conductor clásico, esta pregunta. Dice, un conductor de camión de larga distancia acude a su clínica de asma. Refiere que estornuda en forma constante y presenta ardor ocular y lagrimeo. Indica que parece sufrir durante un mes o menos a esos síntomas cada primavera. ¿Cuál de los siguientes eh, fármaco sería el más apropiado para tratar a este paciente? Es un conductor de camión a larga distancia, tienes que darle uno de segunda o tercera generación, ¿no? Cetiricina, de primera, ¿no? Perdón, segunda, ¿no? De meninato, esos de ahí, ninguno de esos de ahí. Tienes que buscar la última, la fexofenadín, que está por acá, ¿no? Vamos a buscar, ¿no? Rapidito. Ahí está, ¿no? Tercera generación, la mejor generación de todas. Esa no te genera sedación, entonces el conductor de camión de larga distancia normal, pues no le vas a dar uno de estos, ¿no? Te denuncian después, ya. Fexofenadina y la clave. Esta. Un estudiante de 24 años de edad ha estado tomando difenidramina de venta libre, difenidramina de chimpancé, ¿no? De primera generación. Venta libre, ya. Por sus síntomas de alergia durante gran parte de su vida, en fechas recientes, sin embargo, ha tenido síntomas más frecuentes, por lo que aumentó la dosis del medicamento. Ahora pide a su amiga, que es una estudiante de medicina, que le explique cómo exactamente este agente le causa mayor sueño, ¿no? ¿Cuál es la respuesta más probable? Si es de primera generación, le va a dar sueño, obviamente. Bloquea H1, pero a nivel cerebral, no a nivel central. Ya esa es la respuesta. Otra dice, una mujer de 30 años de edad presentó migrañas cíclicas durante muchos años. Ahora acude a su médico pidiendo un medicamento diseñado específicamente para las migrañas, no solo uno que alivie el dolor general. Su médico decidió prescribir sumatriptán, ¿no? El más usado para las migrañas, no el más frecuente, como intento terapéutico. La paciente, que es bioquímica, desea saber cómo funciona el medicamento. ¿Cómo funciona el sumatriptán? Esa vuelta de los 5 HT1, ¿no? De que HT, B, D y F, ¿no? ¿Cuál está en la clave?
El D, ¿no? Ahí está, agonista. Estimula esos de acá. El D1, ¿no? Que cuando tú lo estimulabas, que es la acción del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Ya, ahora vamos con la 2 que nos dice cuál de los siguientes neurotransmisores un desequilibrio en el mismo puede llevar a producir efectos excitotóxicos. El glutamato, excitotoxicidad por aumento del calcio intracelular, ya facilito, ¿no? Nomás como de tos y náusea ya lo hemos visto. Y ahí este es el último, me parece, ¿no? Sí, la última pregunta, ya con eso terminamos. Una mujer de 24 años de edad tiene antecedentes de migraña con aura. ¿Ya? Durante su última crisis, la ergotamina fue mucho menos eficaz. Si usted decide tratar con una alternativa para crisis de los siguientes receptores, ¿cuál sería la mejor diana de la actividad agonista de su nuevo tratamiento? Ya sería un 5-7-1, ¿no? Tú vas a usar los titanes, que es una crisis aguda, pues muy fuerte. Ya, así te dicen, ¿no? No tenemos un receptor, no ves. ¿Qué va a hacer? Va a hacer la vasoconstricción, pues, va a provocar la vasoconstricción uno de los vasos meningios. Eso es todo la clase ya. Es por ver el video.